quisiera pedirles que le diéramos la bienvenida al doctor Mauricio Miranda. Él es licenciado en Economía de la Universidad de La Habana. También hizo su maestría en la misma universidad en Comercio y Desarrollo. Después siguió estudiando y es doctor por la Universidad Complutense de Madrid en Economía y Desarrollo, siguiendo sus líneas de trabajo e investigación. Actualmente es director del Departamento de Economía de esta universidad anfitriona. Ha escrito numerosos libros y artículos, y cuando nos presentamos me preguntaba qué le gustaba, dice que le gusta el béisbol, quizás no tanto el fútbol. Y por supuesto, pues también, pues como todos sus hobbies, la música, hablar, disfrutar de la vida. Y está aquí para presentarnos el panorama, como dice la presentación, actual de la economía de América Latina y el Caribe. Entonces les pediría un aplauso de bienvenida para el doctor. Muchas gracias, sobre todo a los organizadores por haberme invitado a este foro y a todos ustedes por estar aquí compartiendo. Hola, Andrés. Probando. ¿Ya? Sí. Lo que pasa es que yo suelo hablar muy alto. Los cubanos hablamos muy alto y esto va a ser complicado, me parece a mí, tanto tendré que hablar más. ¿Sí? ¿Está bien? Ahí está bien. Bueno, decía que quería dar las gracias por la oportunidad que me dan de compartir con ustedes un análisis de la panorámica económica y un tanto social también de América Latina y el Caribe, que fue para lo que se me convocó, y también, por supuesto, darle la bienvenida a los estudiantes de las universidades de otros países hermanos que están aquí con nosotros, compartiendo la experiencia de este país y de esta ciudad específicamente. Cuando se me pidió que hablara sobre América Latina y el Caribe a un grupo de estudiantes que se forman como líderes, me quedaron muchas dudas. La primera, sobre todo, y la más importante, la formación profesional de esos estudiantes. Es decir, cuál es el conocimiento que tienen sobre estudios de economía, sobre estudios de historia, de la región, en fin. Y por eso, de una manera un poco subgénero en este tipo de cosas, me gustaría que me levantaran la mano quienes son economistas o están estudiando economía. ¿Tienes administración de empresas u otras carreras afines a las ciencias económicas y empresariales? ¿Quiénes provienen de las humanidades y las ciencias sociales, incluyendo el derecho? ¿Quiénes de las ingenierías y las tecnologías en general? ¿Ciencias naturales? A nosotros. ¿Y ciencias médicas y ciencias de la salud? Nada. Bueno, ok. Eso me da un panorama bastante aproximado. De todas maneras, pretendo que no sea un requisito tener estudios de economía para entender el análisis que pretendemos. Porque creo que lo más importante es que todos tengamos la sensibilidad social necesaria
para comprender que las realidades sociales de nuestra región están íntimamente vinculadas con el desarrollo de su economía y con el desarrollo también de sus instituciones. Y las particularidades de esas realidades están, por supuesto, muy íntimamente relacionadas con la tradición histórica y cultural de nuestros pueblos. Quería, antes que todo, presentarles una panorámica de la estructura económica del mundo en el que vivimos. En el mundo en el que vivimos, las economías avanzadas, que son solamente 33 estados, según la clasificación del Fondo Monetario Internacional, generan el 55.3% del Producto Interior Bruto creado en el mundo, medido por la paridad del poder adquisitivo. Yo aquí quiero hacer una pequeña precisión en el sentido de que una buena decisión. Lo siento. Decía que las economías avanzadas, según la clasificación del Fondo Monetario Internacional, representan el 55.3% del Producto Interior Bruto generado en el mundo, medido por la paridad del poder adquisitivo. Este es un indicador que se ha construido desde los años 90, desde 1990 concretamente, para valorar la producción creada por cada uno de los países del mundo en dólares internacionales, es decir, no dólares medidos por la tasa de cambio, sino dólares internacionales, que significa aproximadamente valorar el Producto Interior Bruto de cada país a los precios de Estados Unidos, para hacer que efectivamente sean comparables las economías. Porque con el simple método de convertir el Producto Interior Bruto de cada país al tipo de cambio en dólares, no se hacen realmente comparables las economías por los diferentes niveles de precio que existen entre países. Sabemos que en Estados Unidos, por ejemplo, los sueldos son usualmente más altos que en América Latina o que en China, pero igual hay toda una serie de precios en América Latina y en China que son más bajos que en Estados Unidos. Entonces, por esa razón, la manera que encontró el Fondo Monetario Internacional de hacer más comparables las economías fue crear un coeficiente de paridad de poder adquisitivo que relaciona los niveles de precios de cada una de las economías del mundo con los niveles de precios de la economía norteamericana. Y por ejemplo, podemos observar que también este grupo de economías avanzadas representa el 65.3% de, perdón, 65.1% de las exportaciones de bienes y servicios, mientras que en términos poblacionales representan solamente el 15.3% de la población mundial. Ya ven ustedes que evidentemente hay un elemento clarísimo de inequidad en la distribución del producto y de la capacidad de inserción en la economía mundial a favor de las economías avanzadas. En el grupo de países emergentes y en desarrollo, que es la clasificación que tiene el Fondo Monetario Internacional para agrupar a todos los países no desarrollados, y en ese sentido yo realmente quiero advertir sofisma que representa esta
esta clasificación en el sentido de que uno podría considerar realmente a Haití como una economía emergente. Uno podría considerar a Somalia, Sierra Leona, Sudán como economías realmente emergentes o en desarrollo. Eso es realmente cuestionable. Pero bueno, efectivamente en este grupo sí que hay una serie de economías emergentes y en desarrollo. Y dentro de estas economías encontramos entonces a América Latina y el Caribe. Y podemos determinar en qué lugar estamos económicamente hablando dentro del mundo. Y estamos hablando entonces de que somos el 8.5% de la población mundial, generamos el 8,6% del Producto Interior Bruto mundial, pero generamos solamente el 5,1% de las exportaciones mundiales. Y si ustedes observan las dos líneas que siguen a la información de América Latina, se pueden dar cuenta de en qué medida los dos grandes países de la región, que son Brasil y México, representan realmente una posición mayoritaria tanto dentro de la generación del Producto Interior Bruto. Los dos países reunidos suman casi el 60% del Producto Interno Bruto de la región, representan prácticamente el 70% de las exportaciones de bienes y servicios de la región y tienen aproximadamente la mitad de la población de la región. Una de las cosas que se discute a menudo es si realmente nosotros deberíamos denominar a esta región América Latina. Y bueno, usualmente fíjense ustedes que hay una mezcla entre un concepto puramente étnico o cultural o lingüístico con un concepto puramente geográfico, América Latina y Caribe. Caribe es un concepto geográfico, América Latina es un concepto étnico, cultural, más que un concepto puramente geográfico. Porque si clasificamos la región en Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, pues México está en Norteamérica. Y por supuesto, la realidad económica y social mexicana no tiene nada que ver con la realidad económica y social de Canadá o los Estados Unidos. Tiene mucho más que ver con la realidad económica y social del resto de la región de América Latina y el Caribe. Somos una región multiétnica en donde tenemos un crisol de etnias y razas, que eso es el resultado de una mezcla cultural que tiene obviamente visos históricos y que depende de la conquista, la colonización y el desarrollo posterior de la región, con toda una serie de corrientes migratorias que la han afectado hacia adentro y hacia afuera. Es una región multilingüística, mayoritariamente se habla español, 62,9% de los habitantes de la región hablan español, correspondientes a 34 países. Un solo país, que representa el 34% de la población, habla portugués y, por supuesto, con porcentajes inferiores encontramos entonces angloparlantes, francoparlantes, holandés para no se me ocurría cómo mencionarlo, holandés, en un pequeño grupo de islas y en Surinam. Y esto sin contar las lenguas aborígenes, es decir, la persistencia de las lenguas mayas, aymara, y de toda una serie de guaraníes, de toda una serie de pueblos indígenas en la región.
El Producto Interno Bruto Regional, medido por la tasa de cambio, suma 4,2 billones de dólares. Y aquí quiero hacer la advertencia que siempre hago a mis alumnos. Lamentablemente, cuando a veces nos familiarizamos con el idioma inglés y traducimos directamente del inglés toda una serie de términos en el análisis económico, pues sabemos que el billion en inglés significa en español 1.000 millones. Por tanto, aquí estamos hablando de 4 millones de millones, que es lo que en inglés significaría el trillion. Medido por la tasa de cambio promedio con el dólar, según las cifras del 2008, también del Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, si se considera el Producto Interior Bruto de la región medido por paridad de poder adquisitivo, estamos hablando de un producto que se acerca a los 6 billones de dólares. Eso nos está diciendo claramente que los niveles de precio de las economías de América Latina y el Caribe están por debajo del nivel de precios de los Estados Unidos. Porque al valorar el Producto Interior Bruto a los precios norteamericanos, este Producto Interior Bruto crece versus la cifra en tipo de cambio. Estos países tienen un grupo, tienen una diversidad en cuanto a sistemas de gobierno, y aunque he venido a hablar de economía, soy de los que no consideran la economía como una ciencia aséptica, no soy de los que considera la economía como casi una ciencia exacta, que la verdad es lamentable. Soy de los que consideran la economía evidentemente como una ciencia social íntimamente relacionada con la ciencia política, íntimamente relacionada con el derecho por lo que tiene de institucionalidad, íntimamente relacionada también, por supuesto, con la historia y con la cultura, porque marcan toda una serie de actos. En los sistemas de gobierno de América Latina podemos encontrar que la mayoría de América Latina y el Caribe, la mayoría de nuestros países, tiene sistemas presidencialistas, son democracias representativas con sistemas presidencialistas que significan que el Ejecutivo tiene un fuerte poder, el presidente es usualmente elegido de manera directa por la población y existe una clara separación entre el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Prácticamente todas las los países hispanohablantes, con la excepción de Cuba, desde 1959, son repúblicas de este tipo. Brasil, Haití y Guyana también son repúblicas presidencialistas. Existen además otras repúblicas con sistemas parlamentarios, donde ya existe una fuerte asociación entre el Ejecutivo y el Legislativo, porque el Ejecutivo depende del Legislativo, es decir, depende de la mayoría parlamentaria. Y en este caso tenemos países como Surinam, Dominica, Granada y Trinidad y Tobago. Las monarquías constitucionales que tenemos en la región son antiguas colonias británicas que han conservado en su sistema político la figura del monarca británico como jefe de Estado y una independencia representada en los poderes del Parlamento y en la elección de un primer ministro nacional que sea el jefe de la mayoría parlamentaria. Y este es el caso de los territorios anglófonos del Caribe, específicamente Bahamas, Barbados, Belice, Santa Lucía, San Christopher Nevis, San Vicente y Granadinas. Existe un caso único de república socialista con sistema de partido único, que es el caso de Cuba, aunque hay algunos que van buscando ese falso camino. Pero bueno, todavía son, al menos formalmente, unas democracias representativas, sobre todo porque la oposición no participó en las elecciones legislativas. Y ya ustedes saben a quién me refiero, ¿no? Bueno,
Y además, en la región, por supuesto, tenemos una serie de territorios coloniales que permanecen todavía bajo la soberanía de las metrópolis europeas, como es el caso de Bermuda, Islas Vírgenes Británicas, como parte del Reino Unido, la Guayana francesa, Martinica y Guadalupe como departamentos de ultramar de Francia, Aruba, Curazao, Antillas Holandesas de Holanda, Islas Vírgenes como parte de los Estados Unidos, y el caso muy sui generis de Puerto Rico, que es un Estado libre asociado, es decir, ni Estado, ni colonia, ni Estado de la Unión, ni Estado independiente, ni colonia. Es todo eso y nada. La región ha transitado históricamente por toda una serie de modelos de desarrollo, aunque este concepto de modelo de desarrollo puede ser muy cuestionable, porque lo que tendríamos es que cuestionarnos si realmente han sido modelos de desarrollo o modelos de subdesarrollo. Y yo casi que me iría por el segundo concepto. Lo que pasa es que en la ciencia económica se suele hablar de modelos de desarrollo y no de modelos de subdesarrollo. En cualquier caso, la mayor parte de economías de la región siguió un modelo de organización económica que pudiéramos denominar, y la mayor parte de los autores denominan como agrario y minero exportador. Y si partimos desde la independencia hacia acá, bueno, pues esto abarcaría prácticamente desde que estas repúblicas se hicieron independientes, y por estos días estamos celebrando los bicentenarios de muchísimas independencias. Hoy estamos con México, bueno, iniciando la celebración, ¿no? En el 2010 sería realmente el bicentenario de la... Entonces estamos iniciando las celebraciones de los 200 años. Y abarcaría desde el siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX. Y por supuesto este modelo hereda la tradición de la estructura colonial que tuvieron estos países desde el siglo XVI. El segundo modelo, que abarca fundamentalmente la etapa de la segunda mitad del siglo XX, aunque en algunos países comenzó desde los años 30 del siglo XX, hasta aproximadamente los años 80, que es el modelo de industrialización sustitutiva de importaciones, o también denominado modelo desarrollista orientado desde la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina. Posteriormente, cuando este modelo hace crisis, a raíz de la crisis de la deuda externa y los desequilibrios macroeconómicos que afectaron a las economías de la región en los años 80, sobre todo después de la declaración de moratoria de la deuda de México en 1982, comienza un proceso de apertura e internacionalización económica que estuvo fuertemente orientado por el llamado Consenso de Washington, y hablaré más o menos de cada uno de estos modos. Hasta que el propio Consenso de Washington hizo aguas con la crisis económica global que ha puesto a la región y por supuesto a muchísimos países del mundo a la búsqueda de un nuevo modelo alternativo de desarrollo, sin que uno pueda vislumbrar claramente una orientación general de la región hacia un modelo de desarrollo. Sobre todo porque en estos momentos hay realmente una gran diversidad de enfoques en cuanto a la política económica y en cuanto a la definición estratégica del desarrollo. Y por una parte están los países que retoman la necesidad de combinar las estructuras de mercado con una mayor regulación estatal, los países que avanzan rápidamente hacia una estatización de sus economías, siguiendo el llamado modelo de socialismo del siglo XXI. Y como caso excepcional, casi un ejemplo de laboratorio de lo que no se debe hacer para desarrollar una economía,
está el caso de Cuba como único país que desarrolló el modelo socialista de tipo soviético después de 1959 y que de alguna manera intentó ser ensayado en Nicaragua después de la Revolución Sandinista de 1979 y que finalizó cuando se produjeron las elecciones libres de 1990, donde el Partido Sandinista, Frente Sandinista, fue barrido del poder. Barrido del poder, pero se quedó con la famosa piñata. ¿Cuáles podrían ser, digamos, las líneas maestras que podrían definir o caracterizar el modelo agrario y minero exportador? En primer lugar, eran unas economías basadas en la producción y exportación de productos primarios, agrícolas y mineros. Es decir, su lugar en la economía mundial estaba determinado porque exportaban productos mineros o productos agrarios. Y en esa misma línea, su estructura de inserción internacional estaba determinada también por estructuras monoproductoras y monoexportadoras. Es decir, no se trata de un esquema de inserción con base a materias primas y agrícolas y mineras, pero diversificadas, sino claramente concentradas en 1, 2 o a lo sumo 3 productos. México en La Plata, bueno, hasta que después desarrollaron el petróleo, pero eso fue mucho después. Cuba y República Dominicana en el azúcar, Colombia en el café y en determinados recursos mineros, y así sucesivamente. Argentina en el trigo y en la carne, etc. En estos países persistieron las estructuras de gran propiedad terrateniente sobre la tierra, estructuras heredadas del colonialismo español y portugués, que ejercían un fuerte predominio político y económico. Es decir, la clase terrateniente realmente era la clase que mandaba en la mayor parte de estos países recientemente industrializados y en todo el siglo siguiente, unido a la naciente burguesía compradora, una burguesía importadora de bienes manufacturados procedentes de Europa primero y de los Estados Unidos después. Y en general estos países se caracterizaron por un escaso desarrollo industrial. Desde los años 30 comenzó entonces el debate sobre el problema del desarrollo en América Latina y el Caribe. Y la terminación de la Segunda Guerra Mundial y la estructuración del sistema de Naciones Unidas llevó a la creación de la Comisión Económica para América Latina, como se crearon otras comisiones económicas similares en otras regiones del mundo. Y específicamente el núcleo que crea esta Comisión Económica para América Latina y el Caribe estaba liderado por un brillante economista argentino que se llamó Raúl Prebisch, que fue el cerebro de una nueva estrategia de desarrollo de una fuerte inspiración keynesiana. Como no tenemos economistas aquí, quiero aclarar que cuando hablo de una inspiración keynesiana estoy haciendo referencia al pensamiento económico de John Maynard Keynes, que en los años 30 significa una ruptura con la ortodoxia teórica de la economía que promovía el libre mercado absoluto y que sugiere un determinado nivel de intervención en la economía como respuesta del Estado de la economía como respuesta a la Gran Depresión. En ese sentido, los economistas de la CEPAL consideraban el subdesarrollo económico de la región como un fenómeno estructural, así que estaba en la estructura misma del sistema económico de la región. Y en ese sentido definían que esa estructura era la estructura que venía de ese modelo agrario exportador, agrario minero exportador, es decir, que se basaba en la producción de productos primarios, que además era lo que aseguraba la inserción internacional de los países.
Y precisamente por esa inserción internacional de los países, Prebisch y sus colaboradores consideraban que la región sufría de un fenómeno de estrangulamiento externo. Ese fenómeno de estrangulamiento externo estaba determinado por una tendencia muy marcada al deterioro en la relación de términos de intercambio. Y aquí voy a hacer entonces una nueva aclaración de qué cosa significa los términos de intercambio. La relación de términos de intercambio es un indicador que mide la relación de precios de exportaciones y de precios de importaciones para cada país. Entonces, por supuesto, si esa relación, y la fórmula matemática es el índice de precio de las exportaciones dividido por el índice de precio de las importaciones, expresado, multiplicado por 100, porque es un número índice. Si este valor es superior a 100, pues eso indica, obviamente, que las exportaciones, lo que exportamos, tiene una tendencia de precio más favorable que lo que importamos, y eso termina reflejándose positivamente en nuestra balanza comercial. Pero si ocurre lo contrario, por supuesto que el efecto es negativo, porque tiende a ser un factor de deterioro en la balanza comercial que genera la necesidad de endeudamiento externo o de atracción de capital extranjero y pone las finanzas internacionales de los países en una situación deudora. Entonces, la realidad de América Latina, descrita por los teóricos de la CEPAL, ¿cuál era? La de un deterioro en la relación de términos de intercambio. ¿Y por qué? Porque los precios de las materias primas tendían a bajar a lo largo del tiempo. Si el desarrollo tecnológico primero produce materias primas sustitutivas que son de origen artificial, resultado de la industria química, por ejemplo. Segundo, la revolución científico-técnica tiende a buscar un ahorro en el uso de materias primas para disminuir los costos de producción y ser más competitivos. No para depredar menos el medio ambiente, sino para reducir fundamentalmente los costos. Esto de la depredación del medio ambiente es un tema que está relacionado con la responsabilidad social de la empresa, que es un fenómeno muy, pero muy nuevo, y que muchísimas empresas y muchísimos gobiernos todavía no consideran como debieran. Mientras que los productos industriales con y el tercer elemento era el escaso valor agregado de la producción y exportación de lo que exportábamos al mundo. Y es que resulta significativo que, por ejemplo, lo que Colombia, el café que Colombia le exportaba y le sigue exportando al mundo, es café en grano. ¿Dónde se tuesta? ¿Dónde se muele? ¿Dónde se empaca? ¿Dónde se convierte en café liofilizado? ¿Dónde se convierte en un producto agroindustrial? En torrefactoras de los países desarrollados. Aquí hay, pero hay para el consumo interno o para venderle a los países del esquema andino, pero nada más. El azúcar que producía Cuba, y digo que producía porque ya ni produce azúcar, el azúcar que producía Cuba, que produce República Dominicana, era azúcar crudo, que se refinaba y se convertía en dulces o en caramelos o en lo que fuera en los países desarrollados. Entonces, estamos hablando de productos con escaso valor agregado. Mientras que los productos industriales que estas economías tenían que importar incrementaban constantemente su valor como resultado de la creación de valor que representa la innovación tecnológica, la investigación científica y el desarrollo de esas empresas. Productos más avanzados tecnológicamente usualmente eran más costosos, tenían unos precios más altos en los mercados internacionales. De manera que entonces, para los teóricos de la CEPAL, lo que había era que cambiar eso. Había que cambiar ese patrón de inserción internacional cambiando el patrón productivo. Y para cambiar el patrón productivo
La idea de ellos fue sustituir importaciones desarrollando producciones nacionales que reemplazaran esas importaciones. Este esquema, América Latina no fue el primero en abordarlo. De hecho, muchos países asiáticos abordaron un esquema similar. Sin embargo, había una gran diferencia entre ese esquema de industrialización sustitutiva de importaciones de América Latina y el esquema que desarrollaron los países asiáticos. Los países asiáticos, insertados en cadenas productivas globales movidas por las empresas transnacionales, orientaron esos modelos de industrialización hacia el mercado internacional y buscaron la producción de artículos con destino a la exportación para que una balanza comercial activa generara los recursos de acumulación de capital necesarios para expandir los mercados domésticos y producir un crecimiento económico significativo. América Latina orientó ese esquema de sustitución de importaciones hacia los mercados domésticos. No lo orientó a la competencia internacional, no lo orientó a generar exportaciones, solo se quedó en el fenómeno de sustituir importaciones mientras los asiáticos sustituían importaciones y promovían exportaciones. Es verdad que en América Latina se desarrollaron ciertos esquemas de promoción de exportaciones, pero fueron realmente muy débiles. No tuvieron efectivamente un impacto en la generación, en un cambio estructural en nuestras exportaciones. De manera que entonces América Latina se convirtió en un búnker bloqueado. Esto es una exageración, por supuesto, pero estamos refiriéndonos a una política comercial claramente proteccionista que pretendía el desarrollo de ramas industriales, pero orientadas al mercado doméstico, en donde no estaban expuestos a la competencia extranjera. Y al no estar expuestos a la competencia extranjera, podían darse el lujo de producir con costos superiores, costos relativos superiores a los que tenía el resto de la industria en el mundo, o producir con una calidad inferior a la que producían los competidores del mundo. Los teóricos de la CEPAL previeron una situación de esta naturaleza porque eran conscientes de que había una clara limitación en la posibilidad de la industrialización latinoamericana y era la dimensión de los mercados. En economía hay una cosa muy importante que se llama economías de escala y que es definitivo para que una producción pueda o no ser una producción competitiva. En la medida que un productor pueda aprovechar economías de escala, quiere decir producir más, producir para un mercado mayor, donde los costos fijos de producción tienden a ser una parte relativamente pequeña del costo total de la producción y por tanto permite la obtención de una tasa de beneficios mayor. Ese aprovechamiento de economías de escala era complicado porque América Latina, la dimensión de un mercado se determina por dos factores fundamentalmente. Uno de ellos es la magnitud de la población. Por supuesto que un mercado de 500.000 habitantes no es igual a un mercado de 10 millones de personas y mucho menos un mercado de 100 millones de personas. Pero es que ese no es el único problema, porque si esos 100 millones de personas no tienen capacidad de compra, pues tampoco el mercado tiene una dimensión significativa. Entonces hay dos elementos fundamentales para asegurar la dimensión del mercado. Uno es la dimensión misma en términos poblacionales y otro es la dimensión que está determinada por el nivel de ingreso de la gente y que hace que el mercado sea atractivo. Hace unos años, en una visita de trabajo que tuve la oportunidad de hacer junto con otros académicos latinoamericanos a China, en un programa organizado por la Agencia Sueca de Cooperación, recordábamos que los chinos, bueno, China en general es un país con un nivel de ingreso per cápita bastante bajo, el poder adquisitivo de la población es relativamente bajo comparado con otros lugares del mundo, pero mucho más alto que lo que era hace 20 años, eso es una cosa significativa. Sin embargo, no era un poder adquisitivo todavía muy grande
y no lo es hoy en día. Y entonces uno se podría cuestionar, bueno, ¿cómo es posible que se pueda desarrollar la industria automotriz china orientada al mercado doméstico? Bueno, pues imagínense ustedes, 5% de la población que sea rica en China son 65 millones de habitantes. Y 65 millones de habitantes es un mercado atractivo para cualquier empresa. Es más que la población de Francia. Entonces es un mercado atractivo, muy atractivo. Pero esa no era la realidad latinoamericana. La realidad latinoamericana no era la de un mercado claramente significativo, salvo los casos de Brasil, México y Argentina. Salvo esos tres casos, no son realmente mercados atractivos ellos por sí solos, pero sí lo podían ser integrados. Y esa fue la propuesta de la CEPAL. La propuesta de la CEPAL fue dinamizar la integración económica regional para construir grandes mercados que pudieran resultar estimulantes en una condición excepcional de protección. Sin embargo, el modelo cepalino fracasó, y fracasó, entre otras cosas, porque la mayor parte de gobiernos no adoptaron las cosas que fueron sugeridas desde la CEPAL. En primer lugar, hay un elemento fundamental que es parte de la estructura misma de la propuesta, y era la orientación de la industrialización hacia los mercados domésticos que no eran significativamente grandes, por unos niveles de pobreza crítica significativos en la región, y por además con niveles de desigualdad en la distribución de los ingresos que es muy significativa y que vamos a ver que todavía persiste y que hace que la región latinoamericana sea la región con mayores niveles de desigualdad del mundo, más que África. El proteccionismo comercial fue excesivo, y cuando digo excesivo fue que se prolongó excesivamente en el tiempo. En Asia el proteccionismo se mantuvo mientras las empresas alcanzaron rankings productivos y tecnológicos que fueran competitivos en el mundo. Las empresas latinoamericanas no tenían esos rankings, porque su exposición a la competencia internacional era mínima por los niveles de protección y porque no les interesaba salir a competir en el mundo. Por una sencilla razón: porque disponían de un mercado cautivo. Es decir, en países donde prácticamente no había importaciones competitivas, es decir, se importaba aquello que era de lujo y que solamente podían acceder a ello las clases altas de la sociedad, los sectores más ricos, los grandes empresarios, etc. Y por otra parte se importaban ciertas maquinarias para desarrollar la industria doméstica y algunos bienes de consumo que no eran capaces de producir los países de la región. Y por supuesto, economías mucho más débiles como las economías centroamericanas estaban mucho más expuestas a las necesidades de importación que lo que podría estar expuesto un país como Argentina, o como México, o como Brasil, o incluso como Colombia, o como Venezuela, o Perú, que tenían un tejido industrial un poco más desarrollado. Pero desarrollado en términos numéricos, no en términos de capacidad competitiva en el mundo. Por tanto, los grandes beneficiarios del proteccionismo comercial no eran las sociedades latinoamericanas en general, sino los productores, que disponían de mercados cautivos, que podían vender sus productos a precios relativamente más altos que los del mercado mundial, que podían obtener beneficios suplementarios por la protección comercial y que obligaban al consumidor doméstico a pagar esos precios porque no tenían otra alternativa que no fuera esa. Pero hay además otro fenómeno gravísimo, y es que en este esquema de desarrollo, yo digo con comillas, no hubo políticas consistentes de desarrollo social. Es decir, la política social fue la oveja negra de la familia en la política económica de la mayor parte de los gobiernos latinoamericanos.
la desatención de la salud pública, la desatención a la educación, la concentración de los beneficios sociales en las regiones urbanas, en las grandes regiones urbanas, y la desatención de todo ese tipo de cuestiones en las zonas rurales, el acceso limitadísimo a estos servicios sociales desde el Estado y el altísimo costo, o el altísimo precio, perdón, de este tipo de servicios por parte de las empresas o instituciones privadas. De manera que la política social no fue una política priorizada en la mayor parte de gobiernos que adoptaron esta estrategia de desarrollo. Además de eso, la mayor parte de estos países se vieron azotados por altos niveles de corrupción administrativa y de corrupción política. Los sistemas electorales, las mismas elecciones, la ejecución de la actividad parlamentaria estuvo claramente permeada por el clientelismo político. Esto prácticamente se ha visto de una manera o de otra en varios países, la mordida mexicana en un lado, el serrucho colombiano en el otro, y así sucesivamente. Las obras públicas en términos generales eran pasto de la corrupción administrativa de la clase política. Y contradictoriamente, durante todo este periodo, el Estado fue creciendo en su presencia en la economía de América Latina con un gasto público creciente, con un déficit presupuestal creciente, sin que se atendieran las necesidades sociales de la población, sin que se adoptara la prioridad en la política social, es decir, era gasto dirigido sobre todo a el clientelismo político, a toda una serie de prebendas especiales de los funcionarios públicos respecto al resto de la sociedad, etc. Y todo esto se fue traduciendo en grandes desequilibrios macroeconómicos. Es usual que países afectados por un déficit público grande y creciente se vean afectados a su vez por la inflación, porque para colmo adoptaron una política de corrección del déficit vía emisión monetaria, que es lo último que se puede hacer para corregir un déficit fiscal. Es decir, la peor medida para corregir un déficit fiscal es emitir moneda, porque emitir papel moneda es añadir al torrente circulatorio dinero que no tiene respaldo en la producción de bienes y servicios, y por tanto eso se traduce directamente en un incremento de los precios. Y los incrementos de precios suelen ser el peor impuesto para las clases populares, el peor impuesto para la clase trabajadora, porque usualmente la medida del aumento de los precios es la canasta de bienes que conforma el índice de precios al consumidor. Seguramente el incremento de precios del Mercedes-Benz no está contenido dentro de la canasta de bienes de ningún país, porque no hace parte de lo que generalmente consume la población. Y lo que generalmente consume la población es lo que mayoritariamente una población pobre consume para subsistir. Por eso, la inflación se convertía en un impuesto sobre los pobres y en un empeoramiento de la situación económica y social de las clases menos protegidas de la sociedad. Y finalmente, el otro tema fue el de la integración económica regional. Resulta que la integración era sugerida por la CEPAL, se crearon organizaciones integracionistas, se crearon toda una serie, y las vamos a ver, se creó la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, se creó el Mercado Común Centroamericano, se creó la Asociación de Libre Comercio del Caribe, después el Grupo Andino. Ninguno de estos esquemas de integración funcionó en la realidad. Ninguno de estos esquemas potenció realmente el mercado porque no adoptaron mecanismos claros e irreversibles de liberalización comercial subregional. Todo lo contrario. Y digo todo lo contrario porque en realidad
la mayor parte de estos países competían entre sí por acceder a los mercados de los países desarrollados. Y luego vamos a ver cuál es el nivel del comercio intrarregional en América Latina y el Caribe versus otras regiones del mundo para darnos cuenta en qué medida estamos desintegrados. Y es que estamos desintegrados porque producimos casi lo mismo. Y con eso que producimos, competimos en los mercados de los países desarrollados. Entonces, figúrense ustedes, a la hora de exportar café, Colombia tenía que competir con Brasil, con Costa Rica, con Ecuador. A la hora de exportar azúcar, competían los países de las Antillas, competía Costa Rica, no Cuba, porque Cuba tenía un esquema especial de comercio con la Unión Soviética y eso la hacía fuera del sistema de comercio internacional en la mayor parte de sus relaciones económicas. Y así sucesivamente. Competían por los mismos mercados. La crisis generada por el default de la deuda externa mexicana en 1982, que fue seguida por una declaración de moratoria de varios países de América Latina que tuvieron que renegociar sus deudas en los años 80 con el Fondo Monetario Internacional y con las entidades multilaterales de crédito, llevó a un cuestionamiento fundamental del modelo. Y eso, unido a una coyuntura política especial determinada por el ascenso al poder en Estados Unidos del ala más conservadora del neoconservadurismo, representada en aquel entonces por Ronald Reagan, y en la Gran Bretaña por el ala más conservadora del requete conservadurismo que representaba la señora Margaret Thatcher, en aquel momento líder del Partido Conservador, llevaron al replanteamiento del modelo a partir de lo que se llamó entonces el Consenso de Washington y la apertura de la región latinoamericana al neoliberalismo, que comenzó con el ensayo de una serie de políticas de apertura que se dieron en dos países muy diferentes. El primero fue Chile. Sí, el primero que menciono, pero no es el primero en el tiempo. El primero en el tiempo fue Costa Rica, en realidad. Pero el que tuvo más impacto fue Chile, que en aquel momento estaba regido por la dictadura del general Pinochet y que estaba enfrentado a una crisis financiera significativa y que con el apoyo de los organismos multilaterales de crédito y específicamente del gobierno de Estados Unidos decidió entonces adoptar un modelo neoliberal. Las características de este modelo eran precisamente buscando la corrección de los desequilibrios macroeconómicos presentados en el modelo anterior y que significaban un énfasis en la disciplina fiscal, es decir, la contracción del déficit público. Y fíjense ustedes, la contracción del déficit público, bueno, pues uno puede contraer el déficit público, por supuesto, reduciendo gastos y aumentando impuestos, aumentando ingresos presupuestarios. Y para reducir gastos hay que escoger entre reducir el gasto social, entre reducir el gasto administrativo, entre reducir el gasto militar. ¿Cuál ustedes creen que escogieron? ¿Qué casualidad? Todo el mundo sabe. Reducir el gasto social. Fíjense ustedes que el propio Reagan entregó la presidencia de los Estados Unidos en 1989. En 1989 entrega la presidencia de Estados Unidos con el mayor déficit presupuestal de la historia norteamericana. Claro que ese récord Guinness fue superado por el predecesor de Obama, el presidente George Bush Jr. Luego, la orientación de la disciplina fiscal fue la reducción del gasto público, específicamente el gasto social, y también la reducción del aparato del Estado. Y vamos a ver cómo, es decir, cuando digo reducción del aparato del Estado, significa
soltar las empresas públicas, someterlas a la privatización, que es otro de los elementos que vamos a encontrar más tarde. Reordenamiento de las prioridades del gasto público, es decir, la prioridad entonces del gasto público cambiaría en función de la política económica de cada uno de nuestros países, el desarrollo de una reforma impositiva que generalmente iba orientada al aumento del impuesto al valor agregado, o lo que en Estados Unidos se denomina el tax, es decir, el impuesto a las ventas, que en esencia es un impuesto regresivo. ¿Saben lo que significa un impuesto regresivo? Que afecta más a los que menos tienen. Eso es un impuesto regresivo. Un impuesto progresivo es el que afecta más a los que más tienen. El impuesto a la renta, que usualmente es progresivo porque grava en un porcentaje mayor a rentas superiores, es un impuesto entonces progresivo. El impuesto a las ventas afecta a todos los productos, es un porcentaje fijo en todos los productos y por tanto aquel que gasta todo su ingreso en consumir lo que necesita está siendo mucho más afectado al pagar un más alto impuesto a las ventas que el millonario que consume solamente un porcentaje del 10, 15, 20% de sus ingresos, porque el resto lo acumula, lo invierte. ¿Sí me entienden lo que quiero decir? Además de eso, se planteó la liberalización de las tasas de interés para favorecer los flujos de capital entre los países. Se adoptaron medidas de liberalización cambiaria porque los tipos de cambio fijos tendían a ser factores de distorsión en la relación de competitividad de los productos de América, de los países latinoamericanos respecto al resto del mundo. Se planteó, por supuesto, la liberalización del comercio internacional, liberalización que era claramente conveniente, pero era conveniente en otras condiciones, es decir, era conveniente acompañada de unas políticas de desarrollo que contribuyeran al aumento de la competitividad, porque hacer una política de liberalización per se significaba sencillamente la ruina de la producción doméstica, que no tenía capacidad competitiva para enfrentar la competencia internacional. La liberalización de los flujos de inversión extranjera directa, que había sido uno de los fenómenos que había restringido claramente la política de industrialización sustitutiva de importaciones, buscando la conformación de capitales nacionales versus el predominio del capital extranjero. Privatización de empresas públicas, y esta era una de las medidas para disminuir la presencia del Estado, y lo significativo es que se privatizaran empresas públicas que eran eficientes. Y uno podría decir, privatice lo que no es eficiente, lo que está siendo una carga para el Estado, pero no tiene sentido privatizar lo que es eficiente, lo que funciona adecuadamente, lo que puede reportar un ingreso al presupuesto que por demás pueda ser redistribuido con fines sociales. Que esa tendría que ser la lógica de una política de desarrollo consistente en la región. Y además tampoco era privatizar por privatizar, sino generar mecanismos de competencia, porque los monopolios son siempre negativos, y puede ser negativo el monopolio del Estado como puede ser negativo el monopolio privado, pero el monopolio privado termina generando unas rentas extraordinarias que benefician solo a los dueños, mientras el monopolio estatal genera unas rentas extraordinarias que, si el Estado reorientara esas rentas en la distribución de ese ingreso presupuestal con fines sociales, pues tendría un impacto muy significativo. Si se lo roban, evidentemente no. El otro tema era la desregulación de los mercados, es decir, desregulación de mercados significaba no solo abrir los mercados a la competencia, sino incluso desregular los mercados laborales, por ejemplo, en condiciones difíciles de crecimiento económico que hacían que aumentara la informalidad, el desempleo y condiciones de trabajo realmente muy difíciles, es decir, la pérdida de garantías laborales, la pérdida de una serie de derechos alcanzados por las luchas sociales de los trabajadores a lo largo de varios años.
Y finalmente, un énfasis muy claro en los derechos de propiedad. ¿Cuáles son las realidades económicas y sociales de América Latina a fines del siglo XX y comienzo del siglo XXI y los resultados de ese esquema neoliberal? En primer lugar, un crecimiento económico más débil que otras regiones. Podemos observar en este cuadro las tasas de crecimiento del Producto Interior Bruto de América Latina y el Caribe versus otras regiones en desarrollo. Fíjense que no he comparado aquí con las economías desarrolladas. Con Asia y el Pacífico, con la llamada Comunidad de Estados Independientes, que agrupa a los estados herederos de la Unión Soviética, los países del Medio Oriente, los países de Europa Oriental y Central y los países africanos. La primera columna refleja el crecimiento promedio anual del periodo 91-2000. La última columna refleja el crecimiento promedio anual del 2001 al 2008. Ambos están calculados a partir de la media geométrica de crecimiento económico de cada año. Y pueden ustedes observar que en el decenio del 91 al 2000, pues América Latina creció un poco más que Europa Oriental y que África. Esto es significativo, pero además hay que tener en cuenta la coyuntura política, sobre todo en el caso de Europa Oriental, que estaba haciendo la transición hacia economías de mercado desde unas economías centralmente dirigidas. Sin embargo, en el periodo 2001-2008, encontramos que la región de América Latina y el Caribe es la que menos crece dentro del mundo de desarrollo. Incluyendo África crece más que América Latina. Y para alcanzar el desarrollo económico necesitamos tasas de crecimiento superiores al 7%. Superiores al 7% y ojalá de dos cifras. Porque las economías que han ido creciendo en periodos determinados en dos dígitos, China, Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong, Singapur, Malasia, son las economías que han sido exitosas como economías emergentes. Se mantienen altos niveles de pobreza en nuestra región. Observemos el porcentaje de población bajo el umbral de pobreza en el periodo 90 a 2004, un porcentaje promedio de varios países de América Latina y el Caribe. Y aquí encontramos realmente cifras apabullantes. Cifras apabullantes, el caso de Colombia es del 64%, la cifra de la CEPAL del 2007 da 47%, que ha disminuido significativamente, pero no es ningún consuelo que prácticamente la mitad de la población colombiana viva por debajo del umbral de pobreza. El caso de Bolivia, 62%,